Nos encontramos con Florencia Casabela, nuestro programa sobre redes sociales. Bienvenida, Florencia. Ella es psicoanalista, socia fundadora y directora general de Decir Salud, coautora de libros sobre acompañamiento terapéutico y psicoanálisis y artículos sobre crianza, familias y psicoanálisis. Bienvenida, Florencia. Bueno, muchas gracias, Jazmín. Florencia, ¿a qué se refiere el término ciberbullying? Bien, bueno, el ciberbullying hace referencia a la situación de que un niño o un adolescente sean molestados, humillados, agredidos por un par a través de medios digitales, ¿no? Esta es una de las principales características que lo diferencia del bullying, ¿no? Ya que el bullying se desarrolla en el contexto escolar, mientras que el ciberbullying puede darse entre compañeros de grupo de la escuela, pero a través de medios digitales, ¿no? Y generalmente consta de divulgación de información confidencial de la persona, información falsa, ataques personales en espacios digitales en los cuales la víctima queda expuesta frente a otros pares, ¿no? Entre otras cuestiones. Con la particularidad de que se sostiene en el tiempo, es decir, no son hechos aislados, sino que hay una situación sistemática en la cual el niño o el adolescente se ve expuesto al maltrato, ¿no? Por parte de uno o más pares. ¿Qué consecuencias, qué efectos en las víctimas de este fenómeno se pueden observar, Florencia? Bueno, a ver, una de las principales consecuencias que se observan en las víctimas de este fenómeno tiene que ver con signos de apatía, de desgano, de angustia, de tristeza en un primer momento, y que si la situación de ciberbullying se sostiene, pueden conducir a patologías un poco más graves, ¿no? A trastornos en la alimentación, consumos problemáticos, depresiones en la adolescencia, y fundamentalmente van de alguna manera generando en el niño o en el adolescente un aislamiento cada vez más profundo, dificultades para hablar y esta sensación en el sujeto de no confiar en su propia voz, en su propia palabra, en los demás. Es decir, de alguna manera va acabando esa humillación en el sujeto que va siendo muy destructiva en su subjetividad. ¿Cuáles son, por un lado, los modos de intervención respecto a esta problemática y de prevención? Bien, es importante esto que nombrás precisamente de la prevención, porque hay varias cuestiones, ¿no? En principio, yo creo que es fundamental que los padres o los adultos referentes de niños y adolescentes le dediquen tiempo a sus hijos o a estos niños o a estos adolescentes, ¿no? Me parece fundamental generar canales de interacción para conocerlos bien, y en este sentido promover canales de diálogo. Esto es fundamental para la prevención, ¿no? Si no generamos canales de comunicación y de confianza para que niños y adolescentes nos cuenten lo que les pasa, lo que piensan, lo que sienten, es muy difícil que nos puedan contar si en algún momento viven una situación de estas características. Pero algo muy importante en términos de prevención para mí tiene que ver con poder contarles verdaderamente a nuestros hijos lo que sucede también en redes sociales, en internet, en medios digitales, ¿no? A veces, para no advertirles de los peligros a los cuales están expuestos por el hecho de estar en medios digitales, omitir información que sería fundamental para ellos para poder ellos mismos cuidarse, ¿no? Cuidarse y poder decirnos a nosotros cuando les está pasando algo que los pone en peligro. Entonces, yo creo que es fundamental informar a nuestros hijos de las cosas que pueden suceder en las redes y advertir que ante una situación así, lo más importante es que puedan acudir a pedir ayuda. Porque el problema del ciberbullying, que atañe precisamente a la prevención, no es cuando el hecho se da de forma aislada, sino cuando se sostiene. Entonces, eso es lo que hay que tratar de prevenir, que se mantenga en el tiempo. Hay otra figura, Florencia, que es el grooming, que Uh es -huh. un delito perseguido penalmente en nuestro país. ¿En qué consiste el grooming y a quiénes afecta generalmente? Bien, bueno, el grooming, tal como lo decís vos, es uno de los delitos virtuales perseguidos penalmente en nuestro país. Se trata de una forma de ciberacoso por parte de un adulto o una adulta a un menor o a una menor, a través de la cual, digamos, en principio va generando una relación de confianza con el menor, generalmente engañándolo respecto de su verdadera identidad, es decir, ocultándose también en el anonimato, ¿no? Mm. Y con el fin de involucrarlo, una vez ganada su confianza, en alguna actividad sexual, ¿no? Digamos, generalmente se suele hablar de ciberbullying y ciberacoso como si fueran sinónimos y en verdad no lo son.
el ciberbullying es una situación que se da entre pares, mientras que en el ciberacoso hay, o lo que se conoce como grooming, hay digamos, un acoso por parte de un adulto hacia un menor. ¿Y allí qué estrategias de prevención pueden pensarse en el caso del grooming puntualmente? Bueno, yo creo puntualmente que para la prevención del grooming es muy importante poder informar correctamente a nuestros hijos respecto de estos riesgos a los cuales pueden estar expuestos, porque además los acosadores en el grooming actúan de forma, por supuesto, muy inteligente para engañar a los niños, van ganando su confianza, van intentando descubrir si son capaces o no de guardar los secretos que ellos les van contando, ¿no? Entonces, primero se ganan su confianza y luego empiezan, ¿no?, a incitar la actividad sexual en el niño o en el adolescente, con lo cual me parece fundamental que nuestros hijos sepan que hay personas que hacen estas cosas en las redes sociales, que estén advertidos de que esto puede pasar, que si conversan con una persona que no conocen, es importante que aunque sea nos lo cuenten para que nosotros podamos acompañar en ese vínculo que se inicia. Por supuesto, también hay niños y adolescentes en los medios digitales y también son medios donde se conocen entre pares, pero bueno, hay también adultos con malas intenciones, con lo cual es muy importante que los niños estén advertidos de esto y tengan las herramientas para poder advertirnos a nosotros de que están expuestos a una situación así, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Florencia, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Jazmín. Nosotros continuamos aquí en Moebius. El ciberbullying, también conocido como ciberacoso o acoso virtual, creció en un 40% en la cuarentena y es una problemática actual en la que se da una situación de acoso, molestia, amenaza o humillación hacia un niño o niña o hacia un adolescente a través de Internet y fundamentalmente a través de las redes sociales y juegos en línea. La diferencia respecto del conocido bullying es que este último se da en la escuela o en un contexto social en que hay una víctima, un acosador y uno o más testigos que son fácilmente identificables. En el ciberbullying no hay una situación de grupo y si bien hay un acosador, no siempre se sabe quién es y no siempre es un par, lo cual genera en la víctima mucha más angustia e incertidumbre. Es importante saber que las principales señales de alarma de que un niño o un adolescente está siendo acosado se manifiestan generalmente en el ámbito de su hogar. Puede manifestarse con apatía o desgano para hablar, falta de apetito o ansiedad, trastornos en el sueño, tristeza e irritabilidad. Atender a los cambios en la rutina de ese niño, niña o de ese adolescente puede permitirnos dar cuenta de que está sufriendo una situación de acoso. Nos despedimos de este programa de Moebius que hablamos sobre redes sociales y lo hacemos sugiriendo un libro de uno de nuestros entrevistados y docente de la carrera de Psicología de UNCAUS. El libro se llama Intimidados en Internet, versiones de lo íntimo, público y privado en la era del ciberespacio, de Sergio Zabalza. El libro presenta reflexiones sobre la experiencia en las redes sociales, se interroga la noción de intimidad y sus tensiones con los difusos bordes entre lo público y lo privado a la hora de compartir en las redes. Y también presentamos la obra de Lucas Núñez, una pintura que se titula Sin Género. Trabaja fundamentalmente Lucas una pintura en la que explora las posibilidades expresivas de la pintura. Agradecemos su participación en el programa de hoy. Y nosotros nos despedimos, nosotras y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa de Moebius.